Buenas, soy Axel Diera, yo les reacciono el capítulo número 24 de Fire Force, tercera temporada. Y bueno, en el episodio anterior el mundo pues se había acabado, viendo cómo Shinra y Sho habían llegado finalmente pues con Jaume y tal. Y vemos cómo pues se nos terminan revelando cosas pues bastante potentes. Número uno, pues la verdadera identidad del evangelista, que aparentemente, si mal no recuerdo, era como pues la culminación pues de esta imaginación colectiva pues de la humanidad, este ente que terminan creando, ya que pues sí, o sea, aquí básicamente pues nos terminan ahí haciendo la referencia, o sea, de una de las creencias pues más, o sea, que más potencia tiene con respecto pues a los dioses, que es que los mismos seres humanos pues los terminamos creando. O sea, no me refiero, o sea, que nos los inventamos, sino que o sea, nuestra imaginación, nuestras creencias es lo que los termina formando, básicamente. Un concepto interesante, la verdad, ya que creo que muy pocos animes, la verdad, terminan utilizando pues este concepto. La verdad, no me acuerdo si Platinum M tenía este concepto, la verdad, o sea, de que nosotros éramos los que terminábamos formando eso a los dioses. Pero bueno, básicamente pues termina siendo esto. Lamentablemente pues estaba esta ideología, o sea, de que creamos pues estos dioses con respecto pues a nuestra desesperación, ya que básicamente pues es lo que entre comillas termina anhelando la humanidad, o sea, destrucción, caos y tal. Por eso pues termina existiendo este mismo en la humanidad, y por eso pues este dios nos termina pues otorgando todo esto. Pero al igual, o sea, que nos termina otorgando todo esto, también nos termina pues dando estas semillas de esperanza. Esperanza, o sea, que termina pues cultivando mayormente pues este miedo a la muerte, que al final pues termina llevando pues a este ciclo inacabable pues de destrucción y resurgimiento. Así que básicamente pues Jaumea, o sea, para darnos pues la liberación y la verdadera paz, pues prácticamente decide matarnos a todos. Porque pues sí, o sea, sí, pues llegará el fin, la verdad, o sea, de todo esto. Y así pues se terminará rompiendo pues este ciclo interminable, cosa que obviamente, o sea, nuestro querido Shinra pues no está dispuesto pues ahí a aceptar, lamentablemente, a pesar pues ahí de sus intentos. O sea, junto con Show y tal, vemos que no son capaces pues de hacer absolutamente nada, ya que Jaumea pues al ser una sacerdotisa, o sea, de el mismísimo evangelista, prácticamente termina siendo pues como una especie de deidad. Por lo cual pues sucede, o sea, mientras aparentemente exista esta desesperación en la gente, o al menos es lo que te da a entender, Haumea no podrá pues ser derrotada. Aunque poco a poco sabemos cómo pues bueno, con lo de la brisita que se le movió el cabello, parece, o sea, que todavía hay atisbos, o sea, de esperanza pues dentro de la humanidad. Y aunque Jaumea intenta romper a Shinra de toda manera posible, mostrándole la muerte de Iris y de Amaterasu, que en un principio creí que era fake, pero luego empiezo a sospechar que no. La verdad es jodido, o sea, porque les digo, no me gustó, o sea, que la muerte de Iris pues fuera ahí, o sea, detrás de cámara. Eso sí me pareció un poquito feo. Y luego, bueno, parece que Shinra logra controlarse, pero lo que lo termina pues ahí explotando es cuando vemos como pues el doppelganger de nuestro querido capitán termina matando pues a el verdadero capitán, logrando con esto pues acabar con el último rayo de esperanza, y haciendo que Shinra pues termine cayendo el caos, y con esto pues iniciando la incineración de la humanidad, viendo cómo pues todos ahí se terminan despidiendo pues de este mundo, de no ser porque todavía parece haber
otra esperanza, ya que vemos como pues el mismísimo Arthur, el cual está en el espacio, o sea, sin oxígeno y prácticamente partido a la mitad, termina recobrando conciencia. Poder de la imaginación, supongo. Sí que está roto, la verdad, Arthur. Es decir, termina siendo esa la justificación, la verdad, porque la imaginación le está dando poderes bastante, o el chunibillo le está dando poderes bastante potentes. Pero bueno, así que ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Wow, tremendo desenlace, la verdad, para el capítulo y tengo muchas ganas de ver, o sea, cómo pues va a terminar y finalmente pues dar esa tan esperada conexión, porque sí, o sea, ya les había mencionado, o sea, que yo ya sabía pues cierto spoiler lamentablemente, pero me intrigaba ver cómo o sea, cómo iba a ser esa situación. Y parece, o sea, que más o menos empiezo a ver cómo poco a poco, o sea, todo comienza pues a encajar. Y la verdad es que, wow, se nos viene remake, o al menos, pues es lo que todos estamos esperando, la verdad. Todavía no voy a hablar mucho, o sea, por aquellos que no entienden ahí un poquito de las cosas, pero wow, va a ser épico. Solo puedo llegar a decir eso. Pero bueno, ya hablando un poquito pues más de este episodio, después de que Shinra terminara cayendo pues en la desesperación, vemos como pues el mundo finalmente pues ha perecido, cayendo pues en las llamas negras eternas. Justamente, o sea, viendo cómo pues estaba a punto pues de ya finalizar pues con todo esto, siendo obviamente pues ya en los únicos que quedan pues en ese lugar aparentemente Shinra, Sho y Haumea pues ya está dispuesta pues de aceptar su ya final, viendo, o sea, cómo pues el objetivo pues ha sido cumplido. De no ser porque milagrosamente vemos como pues Arthur ha logrado sobrevivir y regenerarse por algún extraño motivo. O sea, quiero pensar, o sea, que tiene que ver, o sea, con toda esta cuestión de la imaginación y tal y cual, pero no entiendo, o sea, cómo literalmente se ha pegado y se ha regenerado al 100. Es como que muy de onda. Ojalá hubieran ahí explicado un poquito más eso, o sea, nada más, o sea, haciendo algún dialoguito ahí y tal, o sea, hubiera quedado bastante bien o quién sabe, o sea, puede ser que sí lo haya dicho y yo me lo haya saltado, pero al menos de las conversaciones, o sea, no terminé viendo eso, pero curiosamente vemos como pues ahora su espada Excalibur parece pues poder comunicarse y los que sabemos pues cosas sabemos que no es una muy buena señal que digamos, pero ahora tiene mucho sentido la verdad. O sea, porque no tiene mucho sentido, la verdad, o sea, cuando uno lo termina reflexionando. La verdad es que luego cuando te lo pones a reflexionar y empiezas a notar ahí cositas, o sea, empiezas a darte cuenta de que muchas cosas pues tienen bastante sentido y muy chulo, o sea, cómo pues lo ha conectado. La verdad, o sea, el autor, tengo bastantes ganas de ya ver ahí la conexión final. Pero bueno, ya después de toda esta cuestión, bueno, vemos como pues Shinra termina recuperando pues un poco de esperanza gracias a Arthur, viéndose como pues no se encuentra ahí solo y tal, y vemos como pues intenta lidiar nuevamente pues con Haumea, aunque termina pues siendo inútil, ya que las habilidades en conjunto, o sea que ella termina utilizando, o sea como pues la barrera, o sea de la hermana Iris, y el superataque ahí explosivo, o sea, de Amaterasu y las habilidades de predicción de esta Inca, pues terminan haciéndole, y bueno, las habilidades ahí de vibración, o sea, de la otra hermana, terminan siendo pues bastante complicadas pues para nuestro queridísimo muchacho. Así que al final termina, y bueno, con la llegada
pues de su queridísima madre, también pues ahí en el centro de todo. Eso se me olvidó, antes de todo eso había llegado ahí su madre, quien se nos revela que es el doppelganger de el mismísimo evangelista, y que si el evangelista, o sea, se termina representando la desesperación, la madre termina representando pues la esperanza. Y bueno, analizando las cosas, finalmente Shinra termina llegando a una conclusión y vemos cómo pues termina haciendo la primerísima resonancia de almas en la historia. Precioso, la verdad. O sea, cuando dijo lo de las almas y tal, y tal, wow, dije, wow, Dios, se viene, se viene. Resonancia de almas. Bastante, bastante potente, la verdad. Wow, Dios. La verdad es que, wow. Es que si entendieran, o sea, si entendieran, los que entienden, entienden, la verdad, porque es tan hypeante toda esta cuestión. Y eso que tampoco es como que sea muy fan, o sea, de tal, pero buah, da mucha nostalgia, la verdad. Pero bueno, gracias a esto termina surgiendo pues el Shinra... ¿Cómo se llama? Shinra Bachoman. Bueno, el nombre raro, la verdad, del dios... ay, ¿cómo le llamaron? Toda la creación. Shinra Bachoman. Bastante potente, la verdad, o sea, ya representando pues esta esperanza y pues siendo quien termina pues ahí siendo bastante inmune a la desesperación pues de la queridísima Jaumea, ya que es muy cierto, o sea, lo que termina pues mencionando al final o sea, Shinra, o sea, ¿cuál es la gracia ahí de que todo pues sea ahí todo calculado y todo y tal? O sea, eso no termina pues siendo vida. Y es una de las cosas, o sea, que pues más importan, la verdad, porque yo lo repito mucho, o sea, cuando siempre hay ahí debates existencialistas con respecto a la humanidad, siempre termino repitiendo lo mismo, o sea, la vida, o sea, no tiene ningún sentido, pero somos nosotros los que le debemos pues otorgar este mismo y este sentido, o sea, de nuestras vidas, o sea, puede ser lo más simple del universo hasta lo más complejo, o sea, depende ahí de qué es lo que termine llenándote, pero nadie ni nada ni la existencia misma y tal, o sea, te puede indicar, o sea, con qué tú mismo, o sea, debes pues ser ahí, ser feliz, o qué es lo que te debe pues ahí llenar. Tú tienes que mismo encontrar pues esa respuesta. Y hay gente que tristemente a veces pues llega a su final, o sea, sin haber conocido pues ese, digamos, ese propósito en su vida. Pero hay otros, o sea, que simplemente pues lo terminan pues ahí teniendo ya desde el inicio. Así que bonito, la verdad y tal, aunque lamentablemente pues vemos como pues esto no termina convenciendo para absolutamente nada a Jaumea. Y es que es cierto, o sea, al final, o sea, cuando Shinra se pone ahí a limpiar todo el mundo, apagar las llamas, a crear ahí la vegetación y a volver a construirlo todo y tal. O sea, vemos, o sea, que Jaumea en cierta parte pues tiene sentido, o sea, independientemente, o sea, de que vuelva a reconstruir todo al final, pues todo terminará llegando a la misma conclusión, o sea, porque lamentablemente, digamos, pues ese conflicto, o sea, entre los humanos, ese miedo y tal, esa desesperación seguirá existiendo. Entonces, para ello, pues deberá haber alguna clase de cambio. Y parece que Shinra pues ha llegado pues a la respuesta, así que me intriga ver, o sea, porque aquí es donde les digo, o sea, no sé cómo va el autor, o sea, a fusionar esa, o sea, o sea, dar el final, la resolución, o sea, de este conflicto, o sea, con respecto a la desesperación, para justamente dar el inicio pues de este nuevo mundo. Me intriga bastante, o sea, cómo pues hará esta conexión, o sea, para que pues tenga ahí sentido, o sea, lo que se terminará viendo después de esto, o sea, pero
precioso, o sea, me ha gustado un montón esta batalla, o sea, este debate ahí filosófico y tal de la vida, o sea, bastante, bastante potente, tremendas referencias, la verdad también al final, o sea, Shinra reviviendo a todos, aquí es donde, no lo sé, la verdad, aquí sí, porque es que no sé qué pensar, o sea, la verdad, o sea, después de todo lo que hemos vivido, o sea, que de repente, o sea, todos terminan reviviendo y tal, incluso los antagonistas, aunque parece que no todos, pero sí la gran mayoría, la verdad es como que al final no mataron a la tipa que, o sea, no hicieron nada, o sea, con la tipa que, ahora que lo pienso, ahora que lo estoy pensando, o sea, primero que nada, al final no hicieron nada, o sea, con la tipa que controlaba los cadáveres, o sea, los infernales y tal, o sea, los que los combinaba y hacía ahí monstruos y tal, o sea, ella al final no la derrotaron ni hicieron nada con ella y el tipo cambia formas, o sea, que es el que quería hacer esta conexión, o sea, con el Adora y tal. ¿Dónde quedó ese personaje, la verdad? Incluso, o sea, se me hace raro que hayan revivido al tipo este, el insecto, al Giovanni. O sea, ¿por qué? O sea, hay personajes que digo, o sea, hay personajes que digo, ¿qué pasó con ellos? Hay otros que digo, por qué Chinra, pero bueno, y me gusta el estilo ahí caricaturesco, o sea, que termina ahí teniendo muy, muy el estilo, o sea, de ya saben qué. Pero sí, o sea, necesito ahí un poquito de explicación y justificaciones, o sea, de qué pasó con ciertas cosillas, la verdad, pero aún así me ha gustado, o sea, me ha gustado, le digo, quiero ver el final, o sea, para saber si fue tan buena idea, o sea, revivir a la gente y tal. Le digo, no soy muy fan de finales, o sea, que terminen reviviendo a la gente así y tal, la verdad, pero veamos, o sea, veamos cómo pues termina encajando pues todo esto en esta historiecita. Al menos de momento, o sea, está quedando bastante chulo el desenlace. Me ha gustado más el desenlace, o sea, que toda la trayectoria, o sea, pero ya terminaré hablando pues de eso ya para el final o sea, de la temporada y de la obra pues ahí en general, pero en fin, muy muy chulo, la verdad pues está quedando ahí todo, o sea, como pues termina ahí conectando todo, pero en fin. Así que a esperar a ver cómo pues terminará acabando esta obrecita y bueno, a ver si terminaremos teniendo ahí un poquito pues de esperanza para lo que se venga, guiño, guiño. Así que ya con esto, hasta aquí queda la reacción, comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.